Pero primero creo que es importante definir qué es la inteligencia. Es un concepto bastante amplio, ambiguo, controvertido, de hecho, da mucho para debate. Pero bueno, una definición que creo que se adapta bastante al tema de hoy es que la inteligencia es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia no es solo adquirir conocimientos, no es solo el cuánto sabemos, sino qué hacemos con esto que sabemos, ¿no? Cómo le damos uso en el día a día y cómo lo hacemos de manera adaptativa, es decir, teniendo en cuenta el contexto y las personas con las que estamos, ¿no? Por un lado, se dice que la inteligencia tiene una carga pues, genética, ¿no? de herencia biológica, y por otro lado también depende de las oportunidades que tenga el niño, en este caso, en el entorno, ¿vale? Durante toda esta charla voy a ser muy pesada con que es importante tener en cuenta al niño en su individualidad, con sus características, porque cada niño, igual que cada persona, es un mundo. Entonces, bueno, al final cada niño tiene pues, una familia, un contexto más o menos diferente y oportunidades diferentes. Por tanto, cuantas más oportunidades tengamos de explorar, de conocer, de estimular, será mejor porque más cosas podremos ir desarrollando, ¿no? Y a tanto la herencia como las oportunidades, cuando se suman también, tenemos que añadir la experiencia previa. Es decir, cuanta más experiencia tenemos en la resolución de diferentes situaciones, más inteligentes, entendiendo inteligencia como entre comillas, nos volvemos para desenvolvernos en un contexto futuro, ¿no? Quizás nosotros lo podemos ver en el ámbito laboral, ¿no? Cuantas más situaciones similares en algo hemos resuelto, pues más fácil lo tendremos en la próxima vez. Pues igual con los niños, desde pequeñitos, pues van a ir adquiriendo estas oportunidades y estas experiencias que son las que le van a ayudar a resolver situaciones y desenvolverse en diferentes entornos. Pero a mí me gusta hablar de la inteligencia desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, que fue propuesta por Howard Gardner en el 1983, que dice que no hay un tipo de inteligencia único, sino que los humanos podemos desarrollar diferentes tipos de inteligencias independientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues él dice que hay estos tipos de inteligencia, ¿vale? Por un lado tenemos la inteligencia lingüística, la científico-corporal, la naturalista, la interpersonal, la lógico-matemática, la intrapersonal, la musical y la visoespacial. ¿Qué significa cada una de estas? Pues vamos a verlo. La primera, la inteligencia lingüística, se refiere al uso que hacemos del lenguaje oral y escrito en todas sus expresiones. Lenguaje de señas, escritura, hablado, entre otras muchas formas de expresar el lenguaje. Y esto se puede ver pues, en profesiones como escritores, periodistas, actores, poetas. Luego tenemos la inteligencia musical, que se refiere pues, a todo lo que está asociado con la música, la interpretación o la composición musical. Músicos, compositores, cantantes. La inteligencia lógico-matemática, pues el uso que hacemos del razonamiento, lógica, abstracción, resolución de problemas, matemáticas, pues lo podemos ver en científicos, economistas, ingenieros, arquitectos. La inteligencia visoespacial se refiere a la manera que tenemos de percibir las formas y el entorno para transformarlo y crear imágenes. Pues ejercicios de vistas, por ejemplo, ¿no? Que estas capacidades pues, las pueden tener los fotógrafos, los diseñadores, los editores de vídeos. También tenemos la inteligencia corporal. ¿Qué es esto? Pues la manera que utilizamos nuestro cuerpo para expresar ideas y sentimientos o dominar pues, las artes físicas. Bailarines, actores también, deportistas. La inteligencia intrapersonal es la manera que tenemos de comprendernos a nosotros mismos de una manera pues, más profunda, más introspectiva, ¿no? Y empleando este conocimiento en el día a día. Pues psicólogos o filósofos serían un ejemplo. La inteligencia interpersonal es la que conseguimos interpretar las palabras o gestos de los demás y empatizar con ellos y apetecer con las personas de nuestro alrededor. Pues lo podemos ver en profesores, en terapeutas, pedagogos. Esto no quiere decir que solo los profesores, los terapeutas o los pedagogos tengan esta inteligencia, no, no, para nada. Simplemente pues que son más profesiones asociadas a esto, ¿no? Y luego la inteligencia naturalista, pues como su propio nombre indica, observar y estudiar la naturaleza e identificar
identificar pues, ciertos patrones para utilizarlos de manera productiva, que los podemos ver pues, en científicos, en biólogos. Todos estos tipos de inteligencia los podemos ver en muchos aspectos de la vida. Sin embargo, ¿hasta qué punto estas capacidades las podemos ver en el día a día en el colegio? Yo creo que sí que se puede medir pues, en lenguaje, en matemáticas, en inglés, en manera de asignaturas, algunas de estas inteligencias, pero muchas de ellas quedan fuera del currículo escolar. Entonces, pues lo podemos ver en actividades extraescolares. ¿Esto significa que tengamos que apuntar a nuestro hijo o nuestra hija a todas las actividades extraescolares del mundo? Pues no, tampoco, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer para fomentar estas inteligencias múltiples en los más pequeños, ¿vale? Una de ellas que os propongo son los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa, bueno, los juegos en general, es la única actividad espontánea que permite el crecimiento integral. Con los juegos entran en contacto directo con el mundo que les rodea, viven experiencias, que hemos hablado que la experiencia es muy importante para el desarrollo de la inteligencia, guardamos conexiones sistemáticas con el desarrollo de la creatividad, hacemos que tienen que pensar, que resolver problemas, desarrollar el lenguaje, expresan su personalidad al final, ¿no? Porque cuando estamos jugando un juego, nos tenemos que conocer también un poco. Empezamos a conocer pues, nuestras posibilidades, nuestras limitaciones, qué se nos da mejor, qué se nos da peor, a qué juego suelo perder y por qué es lo que está fallando y cómo podemos ir solventando estas dificultades, ¿no? Y al final es un camino donde el niño se descubre, se conoce a sí mismo y como resultado se autoafirma, es decir, pues él mismo reconoce, pues a mí este tipo de juegos se me dan fatal y estos otros se me dan pues muy bien. Otros beneficios que tienen estos juegos de mesa los juegos de mesa en general para el desarrollo de la inteligencia es que permiten recibir información sensorial, permiten desarrollar el lenguaje y la comunicación. Al final, si jugamos a juegos con más de una persona, tenemos que comunicarnos con el resto del grupo. Trabajamos la memoria, la lógica, las habilidades sociales, la empatía, el cumplir las normas y los límites, porque cada juego tiene sus normas. El practicar la espera y el respetar el turno. De ahora te toca a ti, luego a ti y luego a mí. Y tengo que saber esperar. La gestión de la frustración y la aceptación de perder. Pues, ¿qué pasa? Que es normal que los niños más pequeños se frustren y pues se enfaden, incluso generar una rabieta cuando perdemos. Bueno, pues esto también es una oportunidad para trabajarlo, ¿no? No podemos tampoco dejar que el niño gane todas las veces por evitar esta rabieta, no. Al final, esto es una oportunidad para aprender a gestionar la frustración, aceptar el perder, igual que aceptamos el perder, aceptar el ganar, no reírnos de otros compañeros, trabajar la empatía. Entonces, bueno, como podéis ver, hay muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos potenciar esas inteligencias? Aquí pues suele haber como un debate, ¿no? Cuando hablamos de las actividades extraescolares, ¿qué hacemos? ¿Apuntamos a nuestros hijos a las actividades extraescolares de aquellas asignaturas que se le dan peor o de aquellas actividades que les gusta y se les da muy bien? Bueno, pues vamos a intentar encontrar un término medio, ¿no? Se pueden trabajar todas las áreas y reforzar pues, las que peor se le da, ¿no? Sobre todo si necesita una ayuda especial, pues si está suspendiendo matemáticas o inglés o alguna asignatura y necesita ese apoyo extra, pues fenomenal, le podemos apuntar a refuerzo de matemáticas o de inglés. Pero eso no quite también y si le gusta el piano, o y si le gusta el fútbol, o y si le gusta canto. También hay que potenciar, hay que reforzar esas habilidades innatas del niño, ¿no? Entonces vamos a intentar encontrar un término medio. Y como decía antes, cada uno tenemos nuestras preferencias y nuestros gustos y los niños pues son iguales también, entonces cada niño es único e individual, entonces partiendo de esto tenemos que buscar la mejor manera de fomentar mediante actividades y juegos para que ellos aprendan más y se desarrollen mejor, pero sin forzar un aprendizaje o limitar las capacidades naturales del niño. También les podemos preguntar, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti a qué te gustaría apuntarte? ¿O qué tipos de juegos quieres jugar? Siempre también buscando pues, un beneficio para ambos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar aquí ya un poco en materia, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de juegos,
yo los he dividido por inteligencias que hemos mencionado antes, ¿vale? Entonces, la inteligencia lógico-matemática, como hemos hablado antes, pues todo lo que tiene que ver con las matemáticas, con el cálculo mental, con el razonamiento, con la lógica. Estos son algunos juegos. De nuevo, estos son ideas. Hay muchísimos juegos, o sea, es un mundo increíblemente gigante. Entonces, estas son algunas propuestas. Yo os recomiendo pues, que también lo habléis con vuestros hijos o con vuestros alumnos o con vuestros pacientes y exploréis qué les motiva, qué no les motiva, qué les gusta más y también atendiendo a las edades y a las características del niño. Estos son generales y la mayoría se pueden adaptar un poco a las edades y características, pero de nuevo insisto que ya cada uno que lo explore mejor, ¿vale? Pero bueno, yo os voy a recomendar para inteligencia lógico-matemática, por ejemplo, el primero que vemos, que es una cajita morada, se llama Calderilla. Y este juego consiste en el manejo del dinero, ¿vale? En jugar con monedas. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a trabajar en primaria el manejo del dinero, el euro, los billetes, las monedas, y se hacen problemas de cálculo de matemáticas con estos, pues esto es una manera lúdica, ¿no? de aprenderlo. O, por ejemplo, si a los niños les gusta mucho Marvel, pues hay un juego, que es el segundo, que es de cartas, en el que tenemos que hacer cálculos matemáticos para ver qué superhéroes tienen, según qué características, pues fuerza, habilidad, destreza, para vencer pues, a los villanos. Luego tenemos los típicos juegos de experimento, de laboratorio, como el Doctor Eureka o el Laboratorio de Ciencia, que fomentan esa parte más científica, ¿no? Y química. Y bueno, también tenemos abajo algunos para más pequeños, como es el de Bichos y la Isla del Tesoro, que también son de cálculo mental y de agilidad y razonamiento, pero son para más de 6 años, ¿vale? La mayoría de los juegos suelen ser para más de 7, más de 8, pero bueno, yo os recomiendo que miréis cada uno por separado. Entonces, esto es por una parte de inteligencia lógico-matemática. De inteligencia lingüística podemos observar que, bueno, hay muchísimos. Al final, con todos los juegos, pues tenemos que comunicar, tenemos que hablar, tenemos que entender las normas, ¿no? Se practica mucho el lenguaje. Pero estos en concreto, os voy a recomendar, por ejemplo, el código secreto, que consiste en adivinar palabras relacionándolas entre sí para que el equipo contrario y para que las personas de tu equipo las asocien. El 5, que es el primero que vemos, sirve para escribir diferentes usos para un mismo elemento. Pues también fomentamos mucho la creatividad con este juego. El cuarto que vemos, que es el de Jam, consiste en elegir un tema y encontrar una palabra que contenga la mayor cantidad de letras que marcan los dados, ¿no? Se tiran los dados, salen unas letras y tenemos que pensar palabras, hacer combinaciones. Aquí también estamos trabajando la conciencia fonológica, que se llama, es decir, la conciencia de cuántas letras, cuántos fonemas forman parte de una palabra. Luego tenemos el tabú, el mítico juego de escribir una palabra sin decir la palabra clave o las palabras que debajo. Bueno, hablaba también de los story cubes, ¿vale? Que son juegos para contar historias. Entonces tiramos unos dados y con estos dados pues podemos contar diferentes historias. Y luego me gustaría recomendaros también un juego que me parece muy original, que es el de Días de Radio, que es para más mayores, más de 14, en el que los jugadores simulan que están en un programa de radio y tienen que pues contar una historia en equipo, ¿no? Pues hablando de actores, de películas, e improvisan una historia, lo cual creo que está muy guay para más mayores. Natalia, perdona, una cosita que han preguntado por el chat si vas a hablar de algún juego para etapas infantiles. Para etapas infantiles de 3 a 5 años, imagino. Sí, lo he preguntado yo porque me encuentro en esa etapa ahora mismo, aunque soy profe y tengo alumnos más mayores, pero me gustaría, si vas a comentar algo. Sí, más adelante, ahora en este apartado, hablo de juegos de 4 y 5 añitos.
Vale, muchas Y gracias. más adelante también, nada. Bueno, de inteligencia visoespacial podemos ver estos que nos encontramos aquí. Por ejemplo, los dos primeros, el Chocolate Fix y el Rush Hour, son juegos como si fuesen unos sudokus y tenemos que conseguir descifrar cómo podemos pues resolver la incógnita, como puede ser en el Rush Hour que hay un coche encajado, ¿no? Cómo podemos desbloquear el paso de ese coche teniendo en cuenta los demás coches, ¿no? ¿Qué combinaciones tenemos que hacer? Como si fuese un Tetris. Luego el Mental Blocks, que es para peques de 3, 5 años podrían jugar y más de 5 también. Que hacemos combinaciones con diferentes bloques, ¿vale? Con un círculo, un cuadrado y una cruz. Y este juego tiene como diferentes modalidades y dificultades, por tanto, dependiendo de la edad del niño, pues podemos adaptarlo de una manera u otra. También tenemos el Double, que es un juego también de atención y de rapidez, que tenemos diferentes dibujos y tenemos que encontrar el que es igual al que tiene nuestra carta. Hay diferentes modalidades de este juego, de hecho hay como un montón de temáticas, entonces pues si al niño o a la niña le gustó mucho Harry Potter, también hay un Double de Harry Potter, entonces hay de muchísimas temáticas. O el Fantasma Blitz, que también es un juego de actuar rápido, en el que tenemos unas cartas y unos dibujos y tenemos que buscar cuáles las comparten las mismas características, pues de color, de forma, y tenemos que actuar rápido, así que también es un juego de velocidad de procesamiento. Y luego el Tangram y el Jenga, que también son más para peques, que dependiendo de la complejidad lo podemos adaptar para pues más de 5 años o más de 7 o de 8. Luego, juegos para inteligencia corporal, pues son juegos que requieren movimiento, ¿no? El juego de la danza del huevo, del suelo es lava, son para 5 añitos. Bueno, aquí en estos juegos yo creo que podemos jugar prácticamente desde pequeñitos. De la danza del huevo consiste en que se ponen como unos huevos en diferentes partes del cuerpo y tienen que hacer un baile sin que se caigan esos huevos. O el suelo es lava, es como el juego del suelo es lava que juegan los niños pues subiéndose a sitios. Aquí tenemos diferentes plantillas en el suelo y tenemos que ir desplazándonos de unas a otras a lo largo de la sala o de la habitación donde estemos. Luego también tenemos juegos como juegos de yoga para pequeñitos, incluso desde los 4 añitos, en los que tenemos que imitar diferentes poses de yoga. O el Twister, el típico juego de la alfombra con los dibujos de colores y tenemos que poner la mano o el pie dependiendo de lo que nos indique la ruleta, también es para más de 4 añitos. El Mikado, que consiste en quitar los palitos sin que se derribemos los demás, también es un juego que no solo requiere la motricidad fina de agarrar el palito porque son finos y conseguir quitarlos, sino también destreza, funciones ejecutivas, praxis. Y bueno, también tenemos el gestos, que consiste en hacer mímica y que los demás tengan que adivinar. Juegos para inteligencia musical. Bueno, al final la inteligencia musical pues, se practica pues, tocando instrumentos y aprendiendo también todo lo que requiere pues, un pentagrama y demás. Pero estos son juegos pues, para iniciarnos en ello o simplemente practicar por gusto. Tenemos el arcoiris musical que es para más de 4 o 5 añitos. El Soundbox, que es un juego cooperativo en el que tenemos que escuchar a los compañeros mientras emiten unos sonidos y tenemos que adivinar conceptos. Todos los juegos de Animambo, ¿vale? Que son para más de 18 meses, están muy bien porque son juegos, pues, son juguetes más bien de diferentes instrumentos, suelen ser como de madera, así muy Montessori, y sirven para desde bien pequeñitos, de más de 18 meses. Y hay xilófonos, hay tambores, hay pues muchísimos tipos de instrumentos.
Luego tenemos el TikTok Club, que es para más de 6 y para todas las edades, que igual tienen que imitar diferentes ruidos y mantener como un ritmo. Y luego también al final tenemos los típicos, pues las típicas alfombras que imitan un piano o una batería, que son para niños muy pequeños también, incluso los bebés que puedan ir ya gateando, pueden ir explorando, ir tocando y escuchando esos sonidos. Pues también es recomendable que los niños no solo también jueguen a esos juegos de mesa en el que tienen que escuchar unos sonidos, sino que ellos mismos exploren y produzcan esos sonidos. Y tenemos también los juegos de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Lo que os comentaba antes, esta inteligencia es la capacidad que tengo yo para percibir mis emociones y conocerme a mí mismo como las de los demás y empatizar con ellas, ¿no? Entonces aquí podemos ver pues todos los juegos que se refieran a emociones, pues el emotio, el emoción, que son el emoción es para 4 añitos, el emotio para 6, el monstruo de colores también para 3-4 añitos, que trabajamos un poco las emociones básicas y luego ya nos vamos iniciando las emociones secundarias, ¿no? De gestión, identificación emocional para luego una buena gestión de estas emociones. Pero también tenemos juegos pues como es el Dixit, que a mí me gusta mucho también y creo que en un contexto clínico también se puede sacar mucho partido de este juego, porque tenemos como diferentes viñetas con unas ilustraciones pues un tanto pues diversas y raras, podríamos decir, ¿no? Porque hay como muchas cosas pasando en una misma tarjeta y cada jugador tiene que decir qué le evoca esa imagen, ¿no? ¿Qué palabra podría decir que representa esta imagen? Y intentar que las otras personas se sientan identificadas con esta palabra en sus tarjetas y votar luego por la tarjeta que más se identifica esa palabra, ¿no? Al final es un juego en el que yo tengo que pensar lo que a mí me transmite esta imagen que estoy viendo, pero también tengo que pensar en lo que le puede transmitir a las personas de la mesa que están jugando conmigo. Luego también tenemos el Iconicus, que es un juego pues igual para... tenemos diferentes tarjetas con diferentes objetos y tenemos que asociar cómo me sentiría si... y ponemos una situación. Y luego sacamos la tarjeta que creo que es la que me representa según esa situación que he propuesto, ¿no? O el Just One, que también es un juego además muy divertido para jugar en grupo y funciona pues básicamente igual pero sin imágenes, solo con palabras, ¿no? Tengo una palabra y tengo que intentar dar una pista a otra persona para que adivine esa palabra con otra palabra diferente, pero que sea una pista suficientemente buena como para que la otra persona lo adivine, pero sin llegar a ser muy obvio. Entonces, bueno, también me tengo que poner en un lugar y en la cabeza de la otra persona. Tengo que intentar saber o adivinar cómo piensa para que adivine esta palabra, ¿no? Y por último nos encontramos con los juegos de inteligencia naturalista. A ver, yo para esto pues siempre recomiendo que mejor pues ir al campo, ir a la montaña, ¿no? Que los niños exploren la naturaleza pues por ellos mismos. Pero bueno, para juegos de mesa de esta inteligencia pues podemos observar juegos como el fauna, como en la naturaleza, como los desafíos de naturaleza, en las que aprendemos sobre animales, sobre el medio en el que se desarrollan, sobre las características que tienen que tener un hábitat para que vivan los animales. Todos estos conocimientos que se pueden impartir en una asignatura de naturales, pues en forma de juego, ¿no? Luego también tenemos los típicos de ciencia y juego de cristales y minerales, que este que os pongo es para más de 8, pero también hay para más pequeños. Al final, pues hay que adaptarlo todo un poco a las características del niño, ¿no? Como decía. Y luego tenemos también juegos incluso un poco más que incluyen un poco de lógica, que podría ser el agrícola, que consiste en desarrollar una granja y qué características tengo que tener yo en cuenta para que esa granja vaya bien,
¿no? Pues tener en cuenta el animal, el hábitat donde viven, las características que tiene que tener el hábitat para que el animal sobreviva, la comida, la alimentación de cada animal. Entonces, bueno, estas son algunas ideas. Y esto no quiere decir que ahora pues tengamos que invertir muchísimo dinero en juegos de mesa y tengamos que comprar todos los juegos de mesa que hay. Podemos tirar también de juegos más clásicos, ¿vale? Pues un ajedrez en el que trabajamos las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la visopercepción, la resolución de problemas, las damas, el parchís, que es un juego muy clásico, pero en realidad se están trabajando pues la atención visual, el cálculo, la resolución de problemas, la motricidad fina, los sudokus, las sopas de letras para trabajar el lenguaje también, para trabajar la memoria semántica, la visopercepción, el stop, que es el juego en el que decimos una letra, decimos diferentes categorías y una letra, ¿no? Pues por ejemplo las categorías nombre, comida, animal y decimos una letra. Pues la A, tenemos que buscar un nombre que empiece por A, una comida que empiece por A, un animal que empiece por A y así, ¿no? También trabajamos la conciencia fonológica, la léxica, la semántica, la ortografía y sobre todo este juego la velocidad de procesamiento, porque tienes que decir las palabras lo más rápido que puedas. Luego también tenemos el dominó, los crucigramas, los laberintos, que los laberintos también vienen muy bien para las funciones ejecutivas, para la resolución de problemas, la planificación, es decir, por dónde tengo que ir yo, ¿no? Por dónde tengo que llevar el lápiz o la ficha para salir del laberinto, qué pasos tengo que dar y si me quedo atascada en un lado, ¿dónde tengo que ir ahora, ¿no? Esa parte de flexibilidad cognitiva. El ahorcado también se trabaja la conciencia fonológica, la léxica y la ortografía. Y bueno, también el 3 o el 4 en raya para trabajar la atención, las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento, el razonamiento, la estrategia, la lógica y también incluso el pensar y anticiparse a qué ficha va a poner el otro jugador para yo anticiparme a ello e impedir, por ejemplo, que el otro jugador pues, haga un 3 o un 4 en raya. Entonces, bueno, estos son ejemplos de juegos más clásicos que podemos tener en casa o simplemente con un papel y un lápiz podemos trabajar muchas cosas. No hace falta siempre que sean juegos de mesa propiamente dichos. Y bueno, aparte de las inteligencias que ya os he comentado, a mí me parece interesante también que hablemos de esta parte de estimulación cognitiva, ¿vale? Por ejemplo, yo en sesión suelo jugar a muchos de estos juegos para trabajar la atención, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, o sea, todos estos aspectos más concretos de la capacidad cognitiva general del niño. Entonces, bueno, como juegos de atención, aquí hay también, pues desde los 3, 4 años, ¿vale? Para los más peques, 3, 4 años, pues podemos tener el Simon, podemos tener el Lince, podemos tener el ¿Dónde está Wally?, el 1, en el que tenemos que encontrar diferentes cosas rápido, ¿no? Por ejemplo, el Simon tenemos que hacer una secuencia de unos colores o con unos sonidos y la otra persona la tiene que repetir. Evidentemente, cuanto más difícil sea esta secuencia, va a ser para niños pues, que sean capaces de mantener la atención más tiempo. Pero la hacemos sencilla, podemos adaptarla para niños más pequeños. El lince, pues encontrar el objeto que sale en la ficha rápidamente en una rueda con muchísimos objetos. O el ¿Dónde está Wally?, que es un juego pues súper clásico, hay un montón de libros, pues también está muy bien para trabajar esa atención sostenida y selectiva. Es decir, tengo que mantener la atención durante mucho tiempo porque me tengo que concentrar un rato hasta que encuentro a Wally y además atención selectiva porque tengo que fijarme solo en Wally. No me puedo distraer fijándome en todos los elementos y los demás estímulos que hay en el tablero o en el libro, ¿no? O el Pictureka también funciona un poco como el Lince y es para también desde los 6 añitos. Y el 1, que seguro que tenemos un montón de nosotros, que también es un juego de atención e incluso de velocidad, ¿no? De echar las cartas rápido y de pesar rápido el siguiente paso. Vale, juegos para trabajar el lenguaje y la fluidez verbal, es decir, cuánto pues, puedo yo elaborar
una frase o un discurso o una descripción sobre algo en concreto. El Concept Kids es para niños, lo primero que vemos, desde los 4 añitos, ¿vale? En que tenemos unos dibujos y tenemos que adivinarlos asociando conceptos. Luego tenemos los típicos del quién es quién o el qué soy yo, que también para niños de 6, 7 años, en el que pues tenemos que adivinar, ¿no?, qué personaje soy o qué personaje es el que yo he elegido. El Categories es para más mayores, para más de 13, porque consiste en buscar palabras que empiecen por una letra determinada y se adecuen a las categorías que hemos dado. Y además lo tenemos que hacer en un tiempo determinado, o sea, también tenemos que pensar rápido, ¿no? Y el Pictopalabra es como el Pictionary también, pero también para peques, para 5 añitos. Luego, juegos para estimular la memoria, pues tenemos los típicos memory que valen desde los 3 añitos, porque al final son juegos muy visuales, que incluso lo podemos hacer con temáticas. Es decir, pues si al niño o a la niña le gusta mucho la patrulla canina, hay memories de patrulla canina, de frutas, de dibujos animados en concreto. Hay de muchos tipos, ¿no? Y claro, cuantas más tarjetas pongamos, pues más complejo será. Pero es un juego que está muy bien para estimular la memoria visual y la rapidez. También tenemos el Fuerza de Dragón, que es para 5 añitos, que consiste en memorizar las cartas rápidamente para conseguir que el dragón avance hasta el volcán, ¿no?, hasta la meta. El Déjà Vu, que consiste en memorizar objetos que aparecen en las cartas. Y luego tenemos toda la gama de juegos del Cortex, que este lo incluiría en todas las categorías, básicamente, no solo en memoria, porque creo que es un juego muy bueno, que dependiendo de los colores, veis que hay diferentes colores, es porque son para diferentes edades. El verde y el moradito es para los más peques, para 5 añitos, si no me equivoco, sí, algo así. Y luego tenemos los azules, blanco, rojo, que son para más mayores. Y en este juego a mí me gusta mucho porque se estimulan como diferentes capacidades cognitivas, no solo la memoria, sino también el razonamiento, la rapidez, la atención, incluso la parte sensorial, porque algunos tienen cartas de texturas, de olores. Y creo que es muy buena opción si estamos buscando un juego que cumpla como muchos requisitos, ¿no? Entonces yo os animo también a que a estos les echéis un vistazo. Y luego, para trabajar las funciones ejecutivas, que es la capacidad que tenemos pues, para planificar y secuenciar nuestras acciones, al final, con todos los juegos, como ya mencionaba en el caso de atención, con la mayoría de juegos tenemos que planificar y tenemos que anticipar, ¿no? Entonces, trabajamos las funciones ejecutivas. Pero bueno, algunos ejemplos que yo os doy, los juegos IQ, ¿vale? Los que veis ahí arriba a la izquierda, tienen de muchísimos tipos, ¿vale? Son juegos pequeñitos que incluso para llevar de viajes también, que para 6 años, 8 años, o seguramente haya también para más peques, trabajamos diferentes cosas. En estos en concreto he puesto los que son los puzzles y los circuitos porque requieren de una planificación, de una secuenciación, de cuál va a ser la siguiente ficha que pongo, ¿no? Luego tenemos el Rummikub, que es un juego también muy clásico, pero también se trabaja, ¿no?, la lógica, la anticipación. Tenemos el Cubísimo, que es para niños también pequeños, que es como un Tetris, pero tenemos que construir diferentes figuras según unas cartas que nos salen. El Set, que es para 6 años, en el que tenemos que hacer combinaciones de manera rápida y buscar las cartas que cumplen las características que cumplen con esa combinación que nos piden. O el Catamino, que es para 3 años, que es como el Tetris, pero mucho más sencillo, mucho más simple y con unas fichas más grandes también, ¿no?, que son más fáciles de manipular. Por otro lado, tenemos la velocidad de procesamiento, que es la capacidad de la velocidad que tenemos de procesar la información y de emitir una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos muchos juegos. Todos los que os he mencionado también anteriormente también valdrían, porque son juegos que tenemos que actuar rápido, ¿no?
Entonces, bueno, los juegos de Pig A, pues tenemos Pig, Dog, Seal, Bear, que son juegos independientes, pero se pueden combinar las cartas entre sí, porque hay que buscar qué cosas hay iguales en las diferentes cartas que tenemos. Entonces, bueno, podemos combinarlas y hacerlo aún como más elaborado. Luego tenemos la morada maldita, que también aquí trabajamos la memoria. Y también es un juego de agudeza visual y de praxis, porque tenemos que encontrar las gemas que nos piden según diferentes condiciones que nos van pidiendo las cartas. Entonces, también trabajamos esa parte de agudeza visual y de visoespacial. También tenemos el Speed Colors y el Archichato, que son para niños peques también, incluso pues el Speed Colors de 5 añitos, que consiste en vemos una carta que está coloreada de una determinada manera, ¿no? Con unos colores en un orden. Y luego tenemos que colorear esa misma carta que está en blanco de la misma manera que estaba la original. O sea, al final también tenemos que trabajar la memoria, pero tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos porque quien termine antes pues gana, ¿no? Y el archichato es como construir una torre, pues según también unas cartas que vemos, como podéis ver ahí en el dibujo. Y bueno, aunque ponga 6 años, pues yo creo que también más peques, si ya tenemos esa capacidad pues, de agarrar y de construir una torre, lo podemos hacer. Incluso también con unos legos valdría. Y luego también para 4 añitos tenemos el Dink que tenemos ahí abajo, que es como unos anillos, que vemos unas cartas con una mano y en esa mano hay anillos de colores colocados de una determinada manera. Pues rápidamente tenemos que colocar en nuestra mano esos anillos tal y como está en la foto, ¿no? Es un juego pues también de trabajar rápido y también de memorizar y secuenciar, ¿no? Y bueno, a mí, aparte de la parte de cognitiva y de estimulación de las capacidades de los niños, creo que también es importante trabajar el trabajo cooperativo. Con todos los juegos hemos dicho que se trabaja las habilidades sociales y la comunicación con el grupo, pero estos en concreto, y hay muchísimos más también, trabajamos el trabajo cooperativo, es decir, cómo trabajando en grupo podemos conseguir el objetivo, ¿no? Pues podemos ver el primero de todos, el Hanabi, que consiste en formar series de colores en equipo, dando pistas a mis compañeros para hacer las combinaciones que nos piden. Y aquí, si uno falla, falla el equipo. Tenemos la isla prohibida, que igual consiste en salir de una isla con los tesoros en equipo, el Magic Maze, que está el Magic Maze Kids, que es para niños más pequeños, de más de etapa infantil, y luego la Magic Maze normal para más de 8 años, que igual tenemos que completar una misión en equipo, pero con diferentes condiciones. Por ejemplo, una de ellas puede ser que no podamos hablar, entonces tenemos que buscar cómo nos podemos comunicar con los demás sin hablar. Luego también el que veis que es Libronautas, ahí arriba a la derecha, para los niños que les guste mucho leer, pues también es un juego en el que se trabaja la pasión por la lectura y las historias, consiste en rescatar unos libros perdidos y bueno, aparecen como personajes de cuentos, es también muy divertido para fomentar también la lectura, ¿no? El BA, que es una ovejita que vemos ahí abajo, es para 5 añitos y tienen que conseguir en equipo conducir un rebaño hasta la cima para ayudar al pastor escapando del lobo. Y claro, tienen que pensar pues entre todos cómo lo van a hacer. O incluso el Caruba Junior, que vemos ahí el último de abajo a la derecha, es para 4 añitos también. Y aquí los jugadores pues tienen que buscar tesoros ocultos en una isla y colocar las fichas de manera que puedan llegar a todos los tesoros antes de que se acabe el tiempo. Entonces aquí pues igual tenemos que trabajar juntos, prestar atención a los posibles obstáculos que nos podamos encontrar por el camino, comunicarnos entre todos, ver cómo lo podemos hacer. Aquí no solo trabajamos el trabajo cooperativo, sino la resolución de conflictos, la anticipación, el razonamiento, la lógica y todas las capacidades cognitivas que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, o sea, como mucha información,
Pero yo os recomiendo que busquéis, que exploréis. Hay muchísimos juegos. Estos son solo, nada, un pequeño porcentaje de todos los que podemos encontrar. Y yo os recomiendo que también preguntéis a los niños pues qué juegos les puede gustar más, ¿no? Al final tienen que explorar ellos también y conocer sus gustos y sus habilidades. Y me gustaría, así como reflexión y para ir finalizando, dar importancia al juego en la infancia. O sea, hay una frase que dice que todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, y es que pues el mundo de ahora de nuevas tecnologías, de tablets, tenemos que también recordar, ¿no?, que el juego es muy importante para los niños, que jugando, como hemos visto, hay muchísimos beneficios, no solo a nivel cognitivo y de inteligencia, sino de adaptación al entorno, a las habilidades sociales, a la comunicación, que eso es lo que nos hace luego en el día a día pues ser más funcionales, ¿no? No solo saber mucho de matemáticas o de lengua o de inglés. Entonces, bueno, yo también os animo a que juguéis con los niños, que muchas veces pues también intentamos, bueno, también hay que tener en cuenta las características y el contexto de cada uno, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada uno. Pero yo os animo a que también juguéis con ellos. Esto también nos permite conocerles un poquito más, ponerles en diferentes situaciones, a ver cómo reaccionan, cómo llevan ese perder o el ganar. Eso también nos da mucha información de ellos. Al final, poco a poco van a ir construyendo esa personalidad. Entonces, bueno, mediante el juego hemos visto que se pueden aprender muchas cosas y cognitivamente, pero también emocional y psicoemocionalmente creo que es una oportunidad muy buena para que los niños se desarrollen, y no solo los niños, sino que también los adultos, ¿no? Muchos de los juegos que os he dicho, no, o sea, es para más de 5, 6, 7, 8, 10 años, pero significa que también los adultos podemos jugar. Y también me parece interesante que conectemos un poco con este niño interior que todos llevamos dentro y demos esa oportunidad también a nosotros mismos para jugar y para divertirnos y compartir ratos en familia, con los amigos, o bueno, si trabajáis en un contexto educativo o clínico, con los pacientes.